Saludos, hoy es miércoles 29 de septiembre, día de la huelga general, y enseguida les contamos todos los acontecimientos que se han sucedido hasta el momento. Antes conocemos las portadas de los periódicos. Comenzamos por el diario El Mundo. Los sindicatos despliegan sus grandes piquetes para imponer la huelga. Y en foto de portada, Tocho de Comisiones Obreras y un miembro de los sindicatos franceses y Méndez anoche en el piquete de la Puerta del Sol. Un interventor electoral del PSOE cobró las nuevas facturas falsas de Sevilla. Y el etarra líder de Askapena tenía una cita con un jefe de la FARC que mató el ejército. La policía de Gibraltar vuelve a acosar a la Guardia Civil. Y además un alud sepulta a centenares de personas en un poblado mexicano. Conocemos los titulares más destacados del país. Comisiones Obreras y UGT respetarán los servicios mínimos solo donde se pactaron. Los sindicatos miden su fuerza contra las reformas de Zapatero. El transporte público y los accesos a Madrid se convierten en el barómetro para medir el paro. El Ejecutivo insiste en que no rectificará aunque la protesta tenga un amplio seguimiento. Y más noticias, vemos a los líderes sindicales en la Universidad Complutense de Madrid. Acuerdo para renovar el Constitucional. El Partido Popular cede después de 3 años de bloqueo en el tribunal. Cospedal impone su tesis frente a las de Trillo. Y desarticulada la estructura etarra de propaganda internacional. El nuevo líder de los laboristas reivindica el giro a la izquierda. Y además México teme que haya decenas de víctimas en un alud de fango. Los titulares más destacados de La Razón, que abren con el sí al derecho a trabajar. 100 euros perderá cada trabajador al que le impidan acudir a su puesto, mientras que los liberados no pierden nada. 7.688 millones de euros es el coste si la huelga es un éxito, una cifra cercana a la dedicada este año a las políticas de empleo. Y en foto de portada, un gran día para los dos cómplices del paro. UGT y Comisiones Obreras asumen que hoy habrá actos violentos, pero se lavan las manos. Y continuamos ya con los titulares de la jornada. Día de la huelga general en nuestro país. Los primeros piquetes e incidentes ya han tenido lugar en las grandes capitales. El Partido Popular ha decidido retirar al magistrado Enrique López de su lista de candidatos para renovar la composición del Tribunal Constitucional. Según el Instituto Nacional de Estadística, se concedieron hasta un 7% de hipotecas menos que en el mes de julio. Nuevo espectáculo internacional de Disney, el Festival de Música de Mickey. Arranca con una función para la que se han vendido todas las entradas en Las Palmas de Gran Canaria. Y los primeros piquetes ya han comenzado a actuar provocando incidentes, sobre todo en Madrid. Los puntos más conflictivos en los centros de distribución alimentaria de las principales ciudades. La quinta huelga general de la democracia, la primera que se convoca durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La huelga general ha arrancado con una fuerte movilización de los sindicatos. El objetivo, dejar sin accesos por carretera y sin autobuses urbanos las grandes ciudades, especialmente Madrid. Los primeros piquetes han bloqueado esta madrugada la salida de autobuses en varias cocheras del centro de la capital y la entrada a los mercados. Estamos tratando de lo que por ahora es la salida de los servicios mínimos. Bueno, pues tratar de retrasarla en la medida en que los servicios mínimos han sido impuestos de manera abusiva por el gobierno de la comunidad, coartando el derecho de huelga de estos trabajadores. Y al menos tratar de retrasar la salida pues todo lo que podamos. Los intentos por retrasar los servicios mínimos han desembocado ya en algunos enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas del orden. Más de 250 organizaciones han confirmado que se unirán a la protesta convocada por los principales sindicatos del país en contra de la reforma laboral. En Barcelona se cumplen los servicios mínimos, pero no hay aviones de Ryanair e EasyJet.
Y los sindicatos han expresado su satisfacción por el desarrollo de la huelga general durante las primeras horas de la jornada. El primer balance de UGT de esta madrugada, la central ha calificado el seguimiento por parte de los turnos de noche de masivo, una huelga que además nos deja imágenes como estas. Diversos incidentes en el transporte de las principales ciudades están marcando las primeras horas de huelga general en España. Los sindicatos convocantes, UGT y comisiones obreras han calificado de éxito el arranque de este paro y hablan de seguimiento masivo y escasez de incidentes. El Gobierno ha informado de que los servicios mínimos pactados se están cumpliendo al 99%. En Madrid, según la página web habilitada por la Secretaría de Estado de Comunicación, los autobuses de la empresa municipal de transportes funcionan ya con normalidad después de que los piquetes informativos bloquearon su salida de las cocheras. En la red de metro de la capital el tráfico se ha restablecido en la línea 9 después de que los trenes no pudieran funcionar con normalidad entre las estaciones de La Poveda y Rivas Vacia Madrid porque se habían colocado cadenas en las catenarias. También ha entrado en servicio la línea de cercanías Torrelodones-Villalba, que estaba cortada. En Barcelona, según el Gobierno, tanto el metro como los autobuses urbanos funcionan correctamente, aunque también se han registrado incidentes a primera hora de la mañana. En los aeropuertos se han producido cortes en el suministro eléctrico en los mostradores de facturación del aeropuerto de Sevilla y en el acceso por carretera al aeropuerto de Oviedo. También ha habido incidentes en los ferrocarriles de vía estrecha en la línea Gijón-Laviana, cortada entre Laviana y La Felguera. Además, se han suprimido los trenes entre Santander y Cabezón de la Sal al no estar operativo el control de tráfico centralizado. Respecto a los mercados centrales, el Ejecutivo ha señalado que funcionan con normalidad, aunque con una actividad muy ralentizada después de los bloqueos protagonizados durante la noche por los piquetes informativos. El Gobierno ha informado también de que el consumo de energía entre la medianoche y las 5 de la mañana se ha reducido un 6,2% a nivel general y un 12,4% en las grandes industrias. Los piquetes han motivado hoy el retraso de una salida de autobuses en la empresa municipal de transportes de la cochera del distrito de Fuencarral, una de las 5 que hay en Madrid y donde ningún vehículo ha podido salir antes de las 6:30. Unos 300 militantes de UGT y comisiones obreras han bloqueado la salida de instalación pese a la presencia de medio centenar de policías antidisturbios y agentes de la policía local. Los primeros vehículos que se disponían a salir con destino al aeropuerto de Barajas a partir de las 5 horas no lo han podido hacer. Algunos piquetes han lanzado huevos contra las lunas de los autobuses. También han utilizado sprays y pegatinas para disuadir a los conductores de emprender sus rutas y de secundar la huelga general. La policía ha tenido que habilitar el paso para la salida de algunos de sus coches, lo que ha dado a pie a encontronazos con los sindicalistas. De la cochera de Fuencarral, situada en la calle Mauricio Legendre, salen a diario unos 400 autobuses que cubren varios distritos de la capital. Los servicios mínimos establecidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la jornada de hoy son del 50% para todas las líneas de MT durante la hora punta. Y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha destacado que las primeras 8 horas de jornada de la huelga general han transcurrido con normalidad y sin incidentes relevantes, salvo algunas ciudades en las que los servicios mínimos no habían sido pactados. Las primeras 8 horas de huelga han transcurrido con normalidad y sin incidentes relevantes, de acuerdo con todos los datos que poseemos a estas horas. Los ciudadanos, por tanto, están ejerciendo tanto el derecho a la huelga como el de ir a trabajar con las incidencias propias de una jornada de esta naturaleza. Los servicios mínimos se están cumpliendo con normalidad allí donde se han pactado. Los datos de consumo energético, que ustedes también conocen a través de una página web, reflejan una caída ligera sobre la demanda prevista para el día de hoy. A las 7 de la mañana la reducción media era del 8,5% del consumo y en la gran industria este consumo había caído el 21,2%, repito, hasta las 7 de la mañana en la media. Según los datos del Ministerio de Fomento en el transporte, los servicios mínimos se están cumpliendo en un 97%. Por tanto, hasta el momento la jornada transcurre con normalidad. Lo más importante es que los ciudadanos que quieran y quieren ir a trabajar puedan hacerlo y aquellos también que quieren y quieran ejercer el derecho a la huelga puedan hacerlo.
El Partido Popular ha decidido retirar al magistrado Enrique López de su lista de candidatos para renovar la composición del Tribunal Constitucional en el cupo que le corresponde al Senado y presentarlo próximamente en el Congreso para favorecer así que se desbloquee la renovación del Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha aceptado retirar al magistrado Enrique López de su lista de candidatos para renovar la composición del Constitucional en el cupo que le corresponde al Senado, con el objetivo de facilitar que se desbloquee la renovación del tribunal. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha confirmado esta decisión durante su intervención en el foro ABC, donde ha anunciado que López será presentado por el cupo del Congreso y será el propio Constitucional el que diga si cumple o no los requisitos para ser elegido magistrado de este órgano. Según fuentes del PP, el nombre de López será sustituido por el catedrático de Derecho del Trabajo Francisco Pérez de los Cobos. El PP tenía que proponer una alternativa a López después de que su candidatura fuera rechazada por el Senado al no cumplir con el requisito de 15 años de servicio en activo para ser magistrado del Constitucional. La decisión del Partido Popular abre la puerta a que se selle en el Senado el acuerdo que haga factible la renovación de 4 magistrados, pendiente desde hace casi 3 años. Y cambiamos de asunto. En Valencia, tensa sesión en el último debate sobre el estado de la comunidad. El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado un decálogo de compromisos sociales y económicos con el principal objetivo de crear empleo. El portavoz socialista Ángel Luna protagonizaba una escena que nada ha gustado a la bancada popular. El presidente valenciano Francisco Camps y el portavoz socialista Ángel Luna han protagonizado el último debate de la legislatura sobre el estado de la comunidad. Camps ha anunciado un decálogo de compromisos para crear empleo, además de acusar a Zapatero de inacción y de obstaculizar sus proyectos. En su réplica, el portavoz socialista ha asegurado que el pueblo valenciano le paga por defender sus intereses y que no teme a Camps ni a sus secuaces. Su política, ha dicho, es la de desenmascarar la corrupción y ha lanzado una piedra al hemiciclo para simbolizar que está libre de ese pecado. El otro día le preguntaban a Joaquín Ripoll por el caso Luna y decía que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si el pecado al que se refería el señor Ripoll es el pecado de la corrupción, ahí está la primera piedra, le vendrán más. Tras expresar su sorpresa por este gesto, Camps ha lamentado que se sustituya el uso de la palabra por un arma arrojadiza. Es la primera vez en este Parlamento que alguien arroja un arma arrojadiza en la sacrosanta Cámara de la Palabra Valenciana. La presidenta de la Cámara ha lamentado lo ocurrido y ha ordenado suspender la sesión. Y les hablamos ahora de economía, que viene marcada por los datos respecto a las hipotecas constituidas. Según el Instituto Nacional de Estadística, se concedieron hasta un 7% menos en el mes de julio. Caen las hipotecas constituidas por tercer mes consecutivo. En julio se firmaron 55.570 préstamos para vivienda. Son un 6,8% menos que en el mes anterior y 1,5 puntos menos en lo que va de año. El capital total prestado subió en julio, pero bajó un 3% en lo que va de año, hasta los 6.800 millones de euros. Y sube el importe medio que han pedido los nuevos propietarios de una vivienda, hasta los 122.000 euros, un 6% más que en el año anterior y un 2,3% más que un mes antes. Algo más de la mitad de las hipotecas las concedieron las cajas de ahorro y el interés medio al que se dieron los préstamos descendió hasta el 3,77% a 23 años. La Universidad Politécnica de Valencia mantiene abiertas 4 líneas de investigación y actividades de formación y divulgación sobre el Theremin, uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos de la historia que puede sonar incluso sin llegar a tocarlo. Así funciona y suena el Theremin, uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos de la historia que con solo acercar las manos a las 2 antenas del aparato produce estas melodías. Carmen Bachiller, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, nos detalla su uso. El Theremin básicamente consta de 2 antenas. Con una antena se controla la frecuencia desde los más graves hasta los más agudos, y con la otra antena se controla el volumen desde los más bajos, incluso silenciarlo, hasta volúmenes más altos.
profesores y alumnos han encontrado en este artilugio inventado hace casi un siglo una fuente de investigación y divulgación a través de diferentes proyectos de fin de carrera enfocados a mejorar las prestaciones del theremin. Un instrumento desconocido y a la vez muy utilizado por directores de cine como Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Tim Burton o grupos de música como The Beach Boys, Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, La Oreja de Van Gogh, Estopa o Fangoria. Y Sega ha anunciado la velocidad extrema en los juegos de acción con características intensas de los shooters, es decir, de los disparos, en su último título, Vanquish. El juego ha sido desarrollado por Platinum Games, el estudio japonés responsable de títulos como Resident Evil. La velocidad extrema de los juegos de acción con las características intensas de los shooters. Es Vanquish, la nueva apuesta de Sega. Desarrollado por Platinum Games, el estudio japonés responsable de títulos como Resident Evil, estará disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. Un proyecto ambicioso que ha presentado en Madrid el director de la compañía nipona Atsushi Inaba. Un título nuevo en tiempos de crisis. De siempre los publicadores suelen sacar juegos en serie, franquicias, y suelen tirar más por ahí que no con títulos originales. Con la crisis esto se acentúa más e incluso ahora es más difícil aún hacer juegos nuevos que no sean una franquicia conocida y sacarlos y tener éxito. Vanquish nos traslada a un escenario futurista en el que Rusia y Estados Unidos se disputan la propiedad de los recursos energéticos del mundo. Acción y ciencia ficción entrelazados en lo último para nuestras pantallas. Y un corrimiento de tierra ha sepultado hasta 300 viviendas en México. El mal tiempo no acompaña a las tareas de rescate de los afectados. Por ahora los servicios de emergencia han confirmado 7 muertos. El mal tiempo bloquea la ayuda para rescatar a los afectados por un impresionante corrimiento de tierras en el estado mexicano de Oaxaca. Esas mismas condiciones meteorológicas son las que provocaron el alud que ha sepultado cientos de viviendas en la localidad de Santa María de Tlahuitolpetec. Por ahora los servicios de emergencia confirman 7 muertos y un número indeterminado de desaparecidos que podría rondar los 400 o 500 según diferentes informaciones de la prensa mexicana. La lluvia que continúa azotando la zona ha provocado el desbordamiento de 4 ríos en el estado y mantiene cerrados por riesgo de derrumbamiento 2 puentes, que son paso obligado de los efectivos desplazados para alcanzar la zona afectada. El desprendimiento se ha producido de madrugada, por lo que la mayoría de los habitantes se encontraban durmiendo dentro de sus casas. Las autoridades manejan una hipotética cifra de víctimas de entre 500.000 y 1 millar. Holanda forma un gobierno de minorías con el apoyo de Geert Wilders. El pacto, alcanzado 3 meses y medio después de las elecciones anticipadas, se va a someter a la aprobación de los grupos parlamentarios en el día de hoy. Democristianos y liberales de derecha llegan a un acuerdo para formar un gobierno de minoría en Holanda. Juntos suman 52 escaños de una Cámara de 150, por lo que necesitan el apoyo de un tercer partido para conseguir la mayoría parlamentaria, y lo han encontrado en la formación antimusulmana de Geert Wilders. El pacto, alcanzado 3 meses y medio después de las elecciones anticipadas del 9 de junio, se va a someter a la aprobación de los grupos parlamentarios este miércoles. Hasta que no sea ratificado, no se conocerán todos los detalles del acuerdo. La negociación ha sido larga debido a los fragmentados resultados de los comicios y a las reticencias iniciales de algunos partidos, como el democristiano CDA, a colaborar con el extremista Wilders. Durante estos meses se barajó también la alianza entre liberales, laboristas, liberales de izquierda y verdes, pero fracasó por las diferencias ideológicas insalvables de los grupos. Y tiempo estable para las próximas horas. Cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en algunos puntos de la vertiente cantábrica y en Galicia. Nubes y claros en el centro y el sur peninsular, con posibilidades de precipitaciones en las sierras. Temperaturas estables
con cambios en las mínimas. Digna de estudio, la capacidad creadora de Ken Follett no conoce límites. Si hace 3 años publicó Mundo sin fin, el escritor galés vuelve a ofrecer ahora otro millar de páginas en La caída de los gigantes. Es la historia de mis abuelos y de los tuyos, de nuestros padres y de nuestras propias vidas. De alguna forma, es la historia de todos nosotros. Así comienza La caída de los gigantes, el nuevo libro de Ken Follett. Hoy sale a la venta en todo el mundo en su versión digital e impresa. La obra es la primera entrega de una trilogía titulada The Century, un viaje por el convulso siglo XX, una etapa emocionante y a la vez tan violenta de la historia de la humanidad, según Follett. La caída de los gigantes se centra en ese primer tercio del siglo y narra la vida de 5 familias durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la lucha por el sufragio femenino. El autor ha vendido ya más de 100 millones de ejemplares de sus anteriores creaciones literarias como Los pilares de la tierra o La clave está en Rebeca. Y para pequeños y mayores, nuevo espectáculo internacional Disney Life. El Festival de Música de Mickey arranca mañana con una función para la que se han vendido todas las entradas en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad elegida para el estreno mundial de una gira que se prolongará durante años. Para conquistar el universo. Por fin, la nueva entrega de musicales de Disney ya está aquí. En Las Palmas arranca mañana la gira mundial de Disney Life, con todas las entradas ya vendidas. ¡Que empiece la música, chicos! En Disney Life, los personajes de la mítica factoría Disney bailan al son de los ritmos más actuales, como el rock o el hip hop. Además, Disney Life dará al espectador la oportunidad de bailar junto a los muñecos que llenaron su universo infantil. Horacio Renna, vicepresidente de Fell Entertainment. Es un show muy interactivo, donde los niños van a poder, los niños y no los niños, y los adultos también, los padres o lo que sean, los adultos que vengan a ver una superproducción al estilo de Broadway, que posiblemente para muchos este será el primer gran musical que vean en su vida, como inicio, y esperemos que eso sea así, de un acercamiento a las artes escénicas. Y como gran estrella del espectáculo, él. Y tenemos a la mega estrella musical, al motor de Disney, al indiscutible pez gordo del rock and roll. Recibamos con un fuerte aplauso al ratón más trabajador de la industria del espectáculo. Señoras y señores, Mickey Mouse. El más conocido de los personajes de la factoría Disney invita a bailar al público en este espectáculo que lleva como subtítulo el Festival de Música de Mickey. Hasta el 3 de octubre se podrá ver al ratón bailón en Las Palmas, desde donde continuará su gira por varias ciudades españolas, para más tarde saltar a Asia y Estados Unidos. ¡Hasta muy pronto! ¡Ratón bailón! Señoras y señores, Mickey ha abandonado el edificio. Y hasta aquí las noticias por el momento. Recuerden que podrán seguir informados en nuestra segunda edición. Disfruten del día.